inicial de 120 metros. ¿Ya? Entonces, para movimiento parabólico, muchachos, nosotros teníamos podríamos abordarlo de dos maneras, componentes en X y componentes en Y. Y ahí teníamos esas ecuaciones de trabajo. ¿Ya? Componentes en X, ¿no es cierto? La voy a anotar por acá. X, posición inicial, más la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, por el tiempo. Las componentes. Para la variable I tendríamos la velocidad inicial más la velocidad, perdón, la altura inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado, donde G es la gravedad, ¿cierto? Menos un medio porque el cuerpo va cayendo, ¿ya? La gravedad lo empuja hacia abajo. También tenemos una ecuación de velocidad que va a ser V sub 0. Ojo aquí que faltó el seno del ángulo. ¿Ya? Ojo ahí, que falta esto de acá. ¿Ya? Seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y teníamos una última ecuación, la posición, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo tiene una velocidad v sería igual a la posición inicial más velocidad inicial por seno del ángulo al cuadrado menos velocidad al cuadrado, todo eso partido en 2g. ¿Ya? Y igual a I sub 0, todo eso factor de t sub 0 por seno del ángulo al cuadrado menos velocidad al cuadrado, todo eso partido en 2g. Entonces, para movimiento parabólico teníamos una ecuación para la parte horizontal y tres ecuaciones para lo que es el movimiento en la parte vertical. ¿Ya? Ahí está el movimiento parabólico entonces. Y ahí está el dibujito, ¿no es cierto?, en este caso del problema 2. ¿Ya? ¿Cuál sería ese ángulo θ, ¿no es cierto? Seno de θ, seno de θ, coseno de θ sería este de acá, el que forma con la horizontal 40 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la letra A. Tiempo total de vuelo. Tiempo total de vuelo. O sea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El proyectil se lanza hasta que cae al piso. ¿Ya? Tiempo total de vuelo. Tenemos ahí esas ecuaciones. La primera, estamos buscando el tiempo, la podríamos utilizar, sí, pero no conocemos la distancia. La tercera, acá, claro, tiempo total de vuelo. No, espera, no descartemos esta. Tiempo total de vuelo, acá sería, en este caso, tiempo total, acá sería 0, pero no contamos con la velocidad en el instante que el cuerpo choca en el piso. Entonces nos quedaría esta. Esta sí, porque sabemos que cuando el cuerpo está en el piso, ¿cuánto va a ser la altura en I? 0. ¿Tenemos la posición inicial? Sí. La velocidad inicial, sí. El ángulo, sí. Tendríamos que despejar el tiempo. Entonces vamos a utilizar esta de acá. Cuando el cuerpo, ¿no es cierto?, tiempo total de vuelo, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo llega al suelo, ¿no es cierto?, ese va a ser el tiempo total que la pieza, ¿no es cierto?, se desplazó en el aire, ¿ya? Justo antes de llegar al suelo, ¿ya? Entonces ahí, en ese momento, la altura va a ser 0. Estamos respondiendo la letra A. Tendríamos 0 es igual a la posición inicial con respecto a I. Ya recuerden que este es para la coordenada X, para el movimiento horizontal, y este es para Y, lo que es la parte vertical. ¿Cuál es la posición inicial? En 120. Sería 120 más la velocidad inicial, que era allá hasta 100 metros por segundo, más 100 metros por seno del ángulo. Seno de 40. ¿Pero cuál es el que está ocupando ahí? Estamos ocupando esta ecuación de acá. ¿Ya? Cuando el proyectil choca en el suelo, ¿no es cierto?, la altura va a ser 0. ¿Ya? Seno de 40 tenemos menos, por el tiempo, todo esto menos un medio de G, que es 9,8,
por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá lo que hacemos, vamos a redistribuir la ecuación. Tenemos un medio partido en 9,81 dividido en 2, serían 4,90. Esto lo vamos a pasar al otro lado, ¿no es cierto? 4,90 por t al cuadrado. Esto lo vamos a pasar al otro lado, sería menos 100 por seno de 40. 100 por seno de 40, 64,27 por t, y este 120 pasa al otro lado negativo, y eso sería igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? T cuadrado, t, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Una ecuación de segundo grado que sigue esta forma, ¿no es cierto? F de x es igual a ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Y la solución del problema, ¿no es cierto? Sería menos b más menos raíz de y al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido en 2a. Aquí vamos a tener dos soluciones, ¿ya? La que obviamente nosotros aquí nos va a dar un tiempo que va a ser positivo y un tiempo que va a ser negativo. Nosotros nos vamos a ver obviamente con el tiempo que es positivo, ¿ya? ¿Cuál sería en este caso el coeficiente A? 4,9. ¿Cuál sería el coeficiente B? Menos 64,27. Ojo con el signo, menos 64,27. Con este menos te daría positivo, ¿ya? Y el C sería menos 120, ¿ya? Entonces ahí se desarrolla la ecuación, ¿ya? Tal como lo hicimos la clase anterior, y nos da que el tiempo, ¿cuánto les dio, muchachos? Recuerden que ustedes me lo entregaron en una hojita, ¿se acuerdan? 14,75. Exactamente, 14,75 segundos. ¿Ya? Porque el otro tiempo les da negativo si no me equivoco. ¿Ya? 14,75 segundos. ¿Ya? ¿Ya? Ahí ustedes después resuelven esa ecuación en casa. ¿Ya? Recuerden que estamos un poquito repasando lo que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Letra B, alcance horizontal máximo. Horizontal, ahora que estamos hablando de X, ¿cierto? ¿Cuál es la ubicación en X que tenemos? Ah, esta de acá arriba. Recuerden que estas ecuaciones son para movimiento parabólico, ¿ya? Movimiento parabólico. Alcance horizontal máximo. Ah, esta de acá. X es horizontal, ¿no es cierto? Posición inicial, ¿cuánto va a ser? 0. Lo único que tendríamos que reemplazar es el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a usar? 14,75. ¿Ya? 14,75. Es letra A. Letra B, ¿ya? Sería, ¿no es cierto? X es igual a la posición inicial, siempre va a ser 0, a menos que por ahí, ¿no es cierto?, el problema lo especifique, ¿ya? Más la velocidad inicial, 100, por coseno de 40, por el tiempo, en este caso, para que el alcance horizontal sea máximo, tiene que ser el tiempo total de vuelo. Sería con la respuesta de arriba, por 14,75. Entonces, la distancia horizontal máxima, ¿cuánto nos da? Ahí, según lo que nos había dado la clase anterior, 131,44. 1100, más o menos 1100, a ver, 1130. 131 metros, ¿no es cierto? Aprox. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de los decimales, de 16, 980, 981, ¿no es cierto? ¿Ya? Estaría, ¿no es cierto?, rondando lo que es a medio 1130 metros aprox. 1129, 1131, ya debería estar moviéndose ahí. ¿Ya? Tampoco nos vamos a poner tan mañosos ahí con ese tema, ¿ya? Ya ahora sí es 1115, ahí sí ya hay mucha diferencia, ¿ya? 1110, ahí sí ya. Letra C. Tiempo en que el proyectil demora en alcanzar la altura máxima. Tiempo en que el proyectil demora en alcanzar la altura máxima, ¿no es cierto? La altura máxima, no estamos hablando de seguimos componente ni, ecuaciones en I. ¿Qué tiempo puede ser? Sabemos, ¿no es cierto?, que va a haber un instante, ¿no es cierto? El cuerpo se va a lanzar, ¿no es cierto? Va a haber un instante en que va a llegar al punto máximo, ¿no es cierto? Y después empieza a decaer, ¿no es cierto? En este instante, en que el cuerpo
llega al punto máximo, la componente de la velocidad mi siempre va a ser 0. Igual que cuando nosotros lanzábamos un objeto verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Llegaba un instante que se detenía y luego, ¿no es cierto?, volvía a caer. ¿Ya? Lo mismo sucede para el movimiento parabólico. ¿Ya? En ese instante que el cuerpo alcanza, ¿no es cierto?, la altura máxima, su velocidad es 0. Como estamos trabajando con las ecuaciones con respecto a ahí, entonces este de acá es el que nos podría servir. Sabemos que la velocidad, ¿no es cierto?, en este caso, a ver, tiempo, sí, sabemos que la velocidad, ¿no es cierto?, para la altura máxima, ¿no es cierto?, va a ser 0. Entonces este de acá sería 0. Lo que tendríamos que sacar, ¿no es cierto?, entonces es despejar en D. El tiempo. Entonces tendríamos letra C, tendríamos 0 es igual a B sub 0 sería la velocidad inicial 100 por seno de 40 menos G 9,81 por T. Y de ahí despejamos el tiempo, ¿cierto? Ese es el tiempo que el cuerpo se demora en alcanzar la altura máxima. ¿Ya? Tendríamos acá, este, ¿no es cierto?, pasa al otro lado positivo y el 9,81 pasa dividiendo. Entonces nos quedaría 100 por seno de 40 dividido en 9,81, 6,55. Entonces, ¿no es cierto?, en 6,55 segundos, ¿no es cierto?, el cuerpo alcanza su altura máxima. ¿Ya? La parábola, ¿no es cierto?, llega al vértice superior y de ahí empieza a decaer de nuevo. Y ahora nos dice la altura máxima con respecto al suelo. La altura máxima con respecto al suelo, entonces podríamos usar esta ecuación de acá. Porque así lo tenemos, este ya lo tenemos, ¿no es cierto?, el 6,55. Entonces nos serviría esta de acá. Aunque, a ver, la última, también tenemos la posición inicial. También puede ser esta, ¿sí? ¿Ya? Usemos esta mejor, ¿ya? Letra D, ¿ya? Aunque la otra ecuación también puede ser, tenemos, claro, porque el I sub 0 sería 120, velocidad 0, 100, el T sería 6, también puede ser la una, ¿ya? Debería dar el mismo resultado. Debería dar el mismo resultado. Ya. Yo usé, a ver cuál. Yo usé la última, ¿ya? Usé la de acá, ¿ya? Y vamos, para seguir trabajando en correspondencia a lo que hemos hecho, vamos a usar la última, ¿cierto? La altura máxima del cuerpo sería I, es igual a la posición inicial, en este caso 120, más B sub 0, que eran 100, seno de 40, todo esto al cuadrado, menos velocidad al cuadrado, porque sabemos que esa velocidad vale 0. ¿Ya? La velocidad de la componente I, ¿no es cierto?, en la altura máxima vale 0. Y todo esto partido en 2 por 9,81. Y eso nos da, ¿cierto?, 100 por seno de 40, todo eso al cuadrado, dividido en 2 por 9,81 más 120, a mí me da 330,58. ¿Le dio a todos 330,58? 330,58 metros. La altura máxima, ¿no es cierto?, que alcanza con respecto al suelo, o sea, sería esa altura de ahí, ¿cierto? 330,58.